Sabemos que por gracia hemos sido justificados y reconciliados con Dios. Sabemos que por la sangre de Cristo podemos entrar confiada y francamente al lugar santísimo. Eso enseña la Escritura aquí mismo en la Epístola a los Hebreos. Ahora, una cosa es entrar confiadamente al lugar santísimo y otra muy distinta está entrar arrogantemente al lugar santísimo. Eso no nos está permitido, hermanos. ¿Podemos entrar libremente? Sí. ¿Podemos entrar de una manera arrogante? No. Jesucristo es amigo nuestro, ¿sí o no? No cantamos así. Jesús es nuestro amigo fiel. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Y Él quiere que lo veamos así. Hay un canto de Jesús Adrián Romero que a mí en lo particular me gusta mucho, que dice, no es como yo. Es cierto. Él se llama mi hermano. Él quiere que yo le llame así, pero no es como yo. Él trasciende todo lo que existe. Él es infinitamente superior a mí. Entonces es cierto, Jesús es nuestro amigo. Pero yo quisiera que usted me dijera, si el Señor Jesús entrara por esa puerta, ¿cuál sería nuestra reacción? ¿Cómo le diríamos? ¿Qué hubo, Jesús? ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo estás? ¿Sí le diríamos? ¿Quién reaccionaría así? Hermanos, todos nos postraríamos con el rostro en la tierra, sin capaz siquiera de levantarlo. Y le adoraríamos y le daríamos toda la alabanza y toda la gloria. Aunque Él sigue siendo nuestro amigo. Entonces, Él está en medio de nosotros. Él está adorando junto con nosotros. No más que se nos olvida. De manera, mis amados hermanos, que si sabemos que junto con nosotros participan de la adoración a Dios los ángeles del cielo, los primogénitos de los cielos, el mismísimo Dios Todopoderoso, porque Él participa de la adoración, porque Él recibe nuestra adoración. Él está presente. Es decir, no es que nosotros estemos aquí adorándole y Dios esté atendiendo otros asuntos. Él está pendiente de la adoración que le brindamos. Él está recibiendo esa adoración. Nuestro campeón Jesucristo está también junto con nosotros. Entonces, si todas estas personas, toda esta élite de la cristiandad está adorando junto con nosotros, lo menos que podemos pensar es que es apropiado. ¿Qué comportamiento es el apropiado cuando estemos en compañía de ellos adorando a Dios? ¿Cuál es la manera correcta de comportarme si sé que junto conmigo están los ángeles del cielo, los que ya fueron o los que ya forman parte de la iglesia triunfante, el mismo Dios y mi Señor Jesucristo? ¿Cómo me tengo que comportar? Finalmente, el autor de Hebreos llama nuestra atención a nuestra manera de adorar. Hay una frase al final del versículo 24 que no podemos pasar por alto. Cuando habla de la sangre del Señor Jesucristo, dice que habla mejor que la de Abel. Ahí hace referencia a Abel. ¿Por qué hace referencia a Abel? Porque Abel, hermanos, tuvo participación en el primer acto de adoración que hubo en la historia humana. El primer acto de adoración en toda la historia humana fue uno que tuvo como protagonistas a Caín y a Abel. Vamos a Génesis 4.
Dice a partir del versículo 3: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Cada que leemos este pasaje de Génesis 4, lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y por qué rechazó la de Caín? Eso es lo primero que nos preguntamos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la ofrenda de Abel sí fue agradable a Dios y la de Caín no? Y por supuesto que hay muchas respuestas a esta pregunta. Pero antes de contestarla, debemos dejar claro, hermanos, que la principal enseñanza de este pasaje no es responder el por qué Dios aceptó una ofrenda y rechazó la otra. Esa no es la principal enseñanza del pasaje. Si el pasaje no está puesto ahí para que nosotros podamos a pensar, bueno, ¿por qué sí la de Abel, por qué no la de Caín? Eso no es la razón. La principal enseñanza de Génesis 4 es que no toda la adoración que se ofrece a Dios es aceptada por Él. Esa es la principal enseñanza. No toda la adoración que se ofrece a Dios, Dios la acepta. Hay un tipo de adoración que agrada a Dios. Hay otro tipo de adoración que no solamente no le agrada, pero que Dios detesta, que es abominación para Él, que es una ofensa para Él. Es un pensamiento que debe darnos miedo si nos ponemos a pensar. Porque entonces debemos preguntarnos como iglesia, ¿qué tipo de adoración estamos ofreciendo? Es decir, si hay una adoración que Dios ve con agrado y hay otro tipo de adoración que Dios detesta y que para Dios es abominación, lo lógico es que nos preguntemos, caray, y entonces como iglesia, ¿estamos ofreciendo una adoración en la que Dios agrada o estamos ofreciendo una adoración que Dios detesta? Y esa pregunta no nada más debemos hacerla, debemos contestarla. No podemos quedarnos en la pregunta. Porque si estamos ofreciendo una adoración que no es la que Dios requiere, si estamos ofreciendo una adoración en la que Dios no se complace, si nuestra adoración en vez de ser de agradable es ofensiva para Dios, entonces ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Cambiar nuestra manera de adorar. Si yo estoy adorando mal a Dios, tengo que cambiar y adorar a Dios de la manera en que a Él le agrada. Es decir, si nuestra adoración es la de Caín, debemos cambiarla por la de Abel. Y aquí entra entonces sí la respuesta de por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín. Y esa respuesta está en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4. ¿Qué dice Hebreos 11, 4? Léanlo. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pues evidentemente la diferencia entre una adoración y otra fue la fe con la que se ofreció. Uno tenía fe
otro no tenía fe. La adoración de Abel estaba centrada en Dios. La adoración de Caín estaba centrada en Caín. Y la Biblia es más que clara cuando dice que el que se acerca a Dios, lo primero que tiene que saber es que hay Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y aquí nomás hay dos opciones. O nos convertimos en verdaderos adoradores, y entonces lo que va a pasar es que el Padre buscará que le adoremos. Es decir, Él se complacerá en nuestra adoración. Esa es una de las opciones que tenemos. La otra opción que tenemos es que tomemos este mensaje como otro más. Que digamos, pues el pastor sigue en su avión, yo voy a seguir entrando y saliendo cuando quiera, viniendo como quiera, cuando quiera. ¿Al cabo qué? Entonces vamos a seguir con nuestra temeridad, ofreciendo fuego extraño en el lugar santísimo. Eso es lo otro que podemos hacer. Más que quiero que se acuerden. ¿Quién conoce la historia de Nadab y Abiú? Pablo, Ica, Jorge, bastantes la conocen. Está en Levítico, Alonso allá. ¿Se acuerdan qué le pasó a Nadab y Abiú? Porque ofrecieron fuego extraño. Los consumó Dios, consumió Dios así. Porque dijeron, ¿qué tiene? Sí, Dios dice que el fuego tiene que ser exactamente el que dice, pero si yo le quiero ofrecer otro, ¿qué tiene? Y en el pecado llevaron la penitencia. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos. O nos convertimos en verdaderos adoradores de los que el Padre busca que le adoren, o nos convertimos en Nadab y Abiú. A lo mejor nunca nos va a caer fuego del cielo. A lo mejor. Hermanos, en realidad no se necesita mucho para convertirnos en verdaderos adoradores. Porque si yo quiero ser un verdadero adorador, solamente tengo que recordar dos cosas cada vez que yo venga a adorar a Dios. Nada más dos. Número uno, tengo que recordar quién es Dios. Un Dios que trasciende todo lo que existe. Un Dios que sustenta todo lo que existe. Un Dios que me amó tanto que entregó a su Hijo por mí. Eso es lo primero que tengo que... Y después, lo otro es que tengo que recordar quién soy yo. ¿Quién soy yo? Para que Dios me amara tanto. Si yo estoy consciente de eso, ¿quién es Dios? ¿Y quién soy yo? Cada que vengo a adorar, entonces sabré la manera apropiada en que me tengo que comportar cada que yo venga a su santuario. Que Dios nos ayude a elegir la adoración que le agrada a Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos elegiste como